La última clase habíamos visto unos ejercicios extras de internet y habíamos realizado, ¿dónde está?, el primer integrador de la parte final. Entonces nos quedaba ver el resto de los integradores y ver si necesitamos algún repaso más, o sea, si quedaba alguna duda con respecto a estos ejercicios, ya que si todo iba bien, el sábado que viene tendríamos el examen del módulo 1. Entonces acá, por ejemplo, nos dice que el segundo integrador lo vamos a estar trabajando en una planilla de Excel. Así que vamos a ir a Excel para poder hacer el ejercicio. ¿Cómo vamos hasta acá con todos los ejercicios del módulo? ¿Hay alguna duda? ¿La quieras consultar antes de empezar? No, por ahora no. Hoy le entregué el ejercicio de la clase 7 y de la clase 8 y me falta terminar los de la clase pasada, que no llegué a realizarlos, pero hasta ahora creo que va bien. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues lo reviso así te doy la devolución. Bien, entonces acá, en Excel, a diferencia de los ejercicios que habíamos estado trabajando, no nos muestra una planilla armada, sino que directamente nos da un enunciado. En base a la información que nos muestra, nosotros tenemos que armar la planilla totalmente de cero. Entonces acá nos dice que una empresa fabrica 3 tipos de vehículos y nos indica que está fabricando autos, camiones y camionetas. Entonces ya tenemos ahí un dato que lo vamos a necesitar en la planilla. La información de los vehículos. Después me dice, se desea saber la producción anual de cada tipo de vehículo. Por lo tanto, como es la producción anual, voy a necesitar que se reflejen los meses, ya que quiero saber en cada uno de los meses cuánto fue que se estuvo produciendo de cada tipo de vehículo. Cuánto se produjo en enero, en febrero, en marzo, y así con todos los meses. Luego me dice calcular los totales y las estadísticas de cada vehículo, o sea, el total producido por cada uno de ellos. Y las estadísticas, recordemos que las funciones de estadística son máximo, mínimo y el promedio. Después me dice también, así como su porcentaje de producción con respecto al total. Por un lado, tenemos el total de cada uno de los vehículos, pero después yo quiero saber cuánto representa ese total en porcentajes. Luego me dice utilizar formato condicional para resaltar la mayor venta de cada uno de los vehículos. ¿Cuál es el valor más alto de autos, el de camiones y el de camionetas? Nosotros con las estadísticas vamos a averiguar cuál es el número que nos va a estar devolviendo reflejado en la planilla. Pero además yo quiero que me lo resalte también en una celda. Y al final de todo, generar un gráfico de columnas en 3D donde se muestre la producción anual. Así que vamos por partes y abrimos Excel. Vamos a bajar un chiquitín. Entonces, tenemos 3 tipos de vehículos: autos, camiones y camionetas. La forma de armarlo va a depender de la cantidad de datos que yo voy a estar escribiendo o ingresando dentro de la planilla. Yo, por ejemplo, podría poner acá autos, camiones y camionetas. De esta manera. Después mencionaba la producción anual, yo iba a necesitar los meses. Entonces, para los meses, los podría cargar de esta forma. Pongo enero y con autollenado cargamos el resto hasta diciembre. Entonces, yo tengo la información presentada de esta forma. Al momento de imprimir la hoja, yo voy a tener que cambiar la orientación del papel desde disposición de página, cambiar la orientación a horizontal.
En cambio, si yo quiero imprimirlo y quiero presentar la información de manera vertical, o sea, de esta forma, tengo que cambiar el orden en cómo voy a estar insertando los elementos. Entonces yo tendré que colocar los vehículos como columnas y después acá colocar los meses hasta diciembre. Entonces de esta manera voy a estar imprimiendo la información en una hoja vertical. Todo depende después lo que va a ocurrir en el diseño, o sea, cómo lo vamos a estar imprimiendo. De esa forma elegimos cómo presentamos los datos en la planilla. En el enunciado no me indica un valor específico para hacer la producción anual. Por lo tanto, serían valores inventados. Vamos a colocar valores de 3 cifras. En cada uno de ellos. Voy a seleccionar esta área. Se me fue. Se me desactivó el pad numérico. Con razón. Ahora sí. Valores cualquiera, al azar. Listo. Bien, ya tenemos hasta acá la primera parte. Los tipos de vehículo y ya tenemos la producción de cada uno de los meses según los vehículos. Ahora me dice calcular los totales y las estadísticas de cada vehículo. Así que acá vamos a poner el total. Y las estadísticas serán el máximo, mínimo y el promedio. También me dice porcentaje de producción respecto al total general. Acá tenemos un total individual, pero total general no lo tenemos. Así que vamos a agregar acá total general y después porcentaje de producción. Estiramos acá un poquito. Vamos a darle formato a la planilla. Y acá el total general va a ser la suma de los 3 totales. Por lo tanto, esto lo voy a dejar ahí. Vamos a darle un colorcito. Ahora, para el total, recordemos que tenemos varias opciones para poder hacer la suma. Me posiciono en la celda, voy al botón de autosuma, hago clic, ni siquiera voy a desplegar la lista, voy a hacer un clic en el icono de autosuma, me selecciona el rango que va desde enero a diciembre y yo de este primer valor hago auto llenado hacia el costado.
Esta era una opción. La otra opción es selecciono todos los valores, incluyendo las celdas vacías, y presiono el botón autosuma. Cualquiera de las dos opciones me va a devolver el mismo resultado. Para el valor máximo, mínimo y promedio hay que tener cuidado acá, porque cuando seleccione máximo me va a estar incluyendo los valores también del total. Pero en este caso yo solamente quiero que me incluya desde enero hasta diciembre únicamente. Así me voy a posicionar acá adentro y marco de enero a diciembre. Voy a hacer lo mismo con el mínimo, de enero a diciembre, y con el promedio. Una vez que ya tengo todos los valores, podemos hacer autollenado. En el caso del promedio, si me encuentro que tiene demasiados decimales y no quiero que tenga tantos decimales, recordemos que tenemos estos tres botoncitos para trabajar con los decimales. El primer botón es el estilo millares, que le va a colocar 2 decimales. El segundo botón aumenta la cantidad de decimales. Y el tercer botón disminuye la cantidad de decimales. Entonces, si yo quiero 2 decimales, voy a estilo millares y coloco los 2. O si no, directamente los saco. Así que ahora seleccionamos y voy a hacer autollenado. Y ahí ya lo tengo todo listo. Para total general, habíamos dicho que era la suma de estos 3 totales. Entonces voy a presionar suma, marco los 3 totales y presiono enter. Entonces ahí ya obtuve lo que sería el total general. Después me dice, así como su porcentaje de producción con respecto al total general. En este caso, para el total de producción, yo tengo por un lado estos totales. El total de autos, total de camiones y total de camionetas. El total general, o sea, toda la producción que hubo, fue de este monto. Este valor representaría el 100%. Total general representa el 100% de toda la producción que hubo. Por un lado tenemos el total de autos, total de camiones y total de camionetas. En estos casos, estos valores todavía no sabemos qué porcentaje del total representan. Si, por ejemplo, tuviera los 3 valores iguales, entonces ahí sería más fácil. Agarraría el 100%, lo dividiría sobre 3. Entonces sería un 33,3% de cada uno de los tipos de vehículos. 33,3 de autos, 33,3 de camiones y 33,3 de camionetas. En este caso, los totales son todos diferentes. En el caso de camiones y camionetas hay muy poquita diferencia. Entonces, son porcentajes que todavía no conocemos. El valor X. Entonces, lo que hay que hacer acá para poder resolver este ejercicio es una regla de 3. La regla de 3 de matemáticas nos decía que teníamos que agarrar este valor, multiplicarlo por este otro, o sea, hacer un cruce, esto por esto, y luego dividirlo sobre este valor. Entonces acá se hace una multiplicación y acá se hace una división. Estará la regla de 3 de matemáticas. En Excel eso se puede simplificar un poquito haciendo únicamente una división entre lo que es el total de autos dividido el total general. El valor más pequeño dividido el valor más grande. Seleccionaríamos total más pequeño dividido el total general. En el momento que nosotros presionamos Enter, me devuelve
un valor con decimales. Y como acá lo que yo quiero es que me devuelva el porcentaje, cambiamos el formato de los números a porcentaje. Entonces ahí me dice, bueno, de todo este total general, o sea, de todo este 100%, un 30% es de autos. Y lo mismo se hace en los siguientes. El valor más pequeño del total dividido el total general. El valor más pequeño de camionetas dividido el total general. Si yo sumo, por ejemplo, estos tres valores, me va a dar 100%. Fue casi más o menos lo mismo, casi el mismo porcentaje para cada uno. Si yo, por ejemplo, hice el primero, o sea, la primera división, el primer cálculo, y quiero hacer autollenado, tal cual como hice cuando trabajé con el máximo, mínimo y promedio, que agarré e hice el autollenado hacia la derecha, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Acá me va a tirar error, porque la celda del total general se está cambiando de posición. Estaba acá y al hacer autollenado ahora cambió a este apartado. Y si yo me voy al siguiente ocurre lo mismo. Estaba acá y al hacer autollenado se desplazó hasta esta posición. Así que lo que hay que hacer siempre cuando estemos en una celda aparte y queremos hacer autollenado, la bloqueamos. Y me devuelve el resultado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con este ejercicio? No. Está bien. Ya tengo la producción, total general, las funciones de estadística y me dice utiliza formato condicional para resaltar la mayor venta. Entonces acá voy a marcar de enero a diciembre únicamente. Me voy acá en inicio, formato condicional y de la lista, siempre que teníamos que aplicar una función, por ejemplo acá me conviene usar la función del máximo. De las reglas elijo es igual a. De todas las opciones que hay acá en la lista, esta es la única que me va a permitir insertar una función. Así que me voy a es igual a. Y acá escribo, porque no tengo la opción de autosuma, pero vamos a ponerle max. Si yo, por ejemplo, voy acá, no me deja escribirla. Entonces tengo que colocarla manualmente. La función del máximo, ponemos max. Vuelvo a marcar una segunda vez. ¿Por qué una segunda vez? La primera vez que seleccionamos es para decirle a este rango le vamos a aplicar el formato condicional. Ahora, a este rango nuevamente, de acá, quiero averiguar el valor más alto. Una vez que lo tengo, de acá le puedo dar ya sea algún valor, algún color predefinido, o puedo ir a formato personalizado y cambiarle el colorcito. Eso ya es a gusto de ustedes. Yo acá le voy a dejar el relleno rojo. Voy a hacer lo mismo con camiones. Es igual a, pongo el igual, la función del máximo, selecciono nuevamente los datos, y le voy a cambiar el color a amarillo. Y acá lo mismo. Ahí estaría. Entonces, si yo el día de mañana cambio, digo, bueno, ahora en enero se van a vender, vamos a ponerle 1000, presiono Enter, y ahora me dice, bueno, este valor ahora es el más alto. Y después acá en el máximo me lo devuelve,
Y el porcentaje también cambió. Y ahora es un 33%. Una vez que se hace el formato condicional, lo que tienen que hacer como recomendación es probar a ver si realmente está funcionando. Si yo pongo un valor un poco más alto, ahí automáticamente tiene que cambiar y resaltar ese valor más alto. Y el último dice generar un gráfico de columnas 3D donde se muestra la producción anual. Entonces tengo que seleccionar los datos que van desde que incluya los meses y también el título de los productos, sin tener en cuenta estos valores. Así que vamos a insertar. Depende de la versión de Office, acá tengo gráficos recomendados, que según la cantidad de datos, Excel me dice, bueno, te conviene estos gráficos. Pero también puedo acceder a todos los gráficos. Acá tengo un grupo de gráficos para elegir y acá con este botoncito también podemos llegar hasta el cuadro de diálogo, insertar gráfico. Me voy a ir hasta todos los gráficos y acá me decía en 3D, columnas en 3D. Columnas 3D sería lo último. Este mucho no me gusta porque queda todo amontonado, así que me voy a quedar con este que está acá. Y aceptamos. Recordemos que el gráfico puede estar en la misma hoja donde se encuentre nuestra tabla principal, o también podemos moverlo a otra ubicación distinta. Si lo dejo como objeto en, significa que va a quedar flotando como está acá, como una foto, en otra hoja nueva. O, si elijo la opción hoja nueva, el gráfico va a estar ocupando todo el ancho de la página. Entonces, ahí lo tengo más grande, separadito en una hoja aparte. Igualmente, cualquier cambio que yo realice acá va a afectar a la información del gráfico. Vamos a cambiar el título. Vamos a ponerle producción anual de vehículos. Y ahí ya estaría. Y si quiero le puedo cambiar el estilo. Me voy a diseño gráfico y puedo colocarle otro distinto. Voy a dejar este, está bien. Ya, así como está, podemos guardarlo. Esto lo voy a eliminar. Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Muy bien, very good. Una vez finalizado el ejercicio de Excel, el siguiente ejercicio es un repaso de creación de estructuras de carpetas, ya que después en el examen vamos a tener en la parte práctica una estructura, va a ser un poco más pequeña, esta es un poco más compleja, pero también vamos a tener una estructura de carpetas. Entonces acá tenemos unas carpetillas que es una estructura que más o menos yo ya creo que ya la habíamos hecho, pero vamos a hacer un repaso, pues solamente hacer la carpeta. Me voy hasta documentos, busco curso de secretariado, módulo 1. Y acá vamos a hacer la carpeta. Vamos a ponerle bebidas. Y desde acá voy a acceder hasta esta estructura para que me lo muestre acá. Bien, ahí está, bebidas. De bebidas tenemos lo siguiente. Acá tenemos una marquita al mismo nivel, o sea, a la misma altura,
que me indica que estas carpetas tienen contenido dentro. Eso por un lado. Y además puedo visualizar que tenemos dentro agua mineral, alcohol y gaseosas. Entonces, estas tres carpetas vienen directas de la carpeta bebidas. Entonces, tenemos agua mineral, alcohol y gaseosas. Y ahora entramos en cada una. Dentro de agua mineral me encuentro con esta estructura sencilla, con gas y sin gas. Abro bebidas, entro en agua mineral y creo las carpetas con gas y sin gas. Después, para regresar, me voy acá en alcohol y acá tengo otra estructura distinta. Me dice que de alcohol tenemos una línea acá, una marquita que me dice que tragos tiene subcarpetas, pero tragos no es la única carpeta que está dentro de alcohol, o sea, no es la única subcarpeta. Me encuentro que, junto con tragos, hay otras dos, cerveza y whisky. Por lo tanto, estas tres que se encuentran acá salen directamente de alcohol. Cerveza, tragos, whisky. Ahora en la estructura de tragos creamos estas dos, Pantera Rosa y Bacardi. El orden no hay problema, yo por ejemplo podría hacer Pantera Rosa primero y después Bacardi. Excel. Windows automáticamente lo ordena. Vamos a gaseosas y acá ocurre algo similar a como pasaba en la carpeta de alcohol. Acá tengo solamente colas, tiene subcarpetas, pero junto con colas tenemos otras dos, Fanta y Sprite. Y ahora dentro de colas hacemos Coca-Cola y Pepsi. Y ya tenemos la estructura armada. Fíjate, solamente la estructura, o sea, ni siquiera hay que crear archivos dentro, solamente la estructura. ¿Alguna duda con estructuras de carpetas? No. Está bien. Bien, y acá regresamos con Excel y nos habla sobre incrementos, o sea que vamos a tener que hacer las fórmulas de incremento de porcentajes que habíamos aprendido. Okay, esto lo voy a cerrar. Y en Excel, bueno, este se guarda. Yo en este caso lo voy a cerrar y voy a hacer uno nuevo. Acá sí, vamos a armar el diseño porque ya me pasa todos los datos. La fracción de alquileres. Este está vacío y tenemos 0,80%. Recuerden el tema de los decimales. Acá, por ejemplo, tengo puntos en el diseño, pero si yo ponía los puntos, me los tomaba como un texto y no me los reconocía como números.
departamento, diciembre. Ahora sí me toma los meses, enero, muy bien. Acá, a pesar que diciembre no estaba completa la palabra, igualmente podemos hacer autollenado hasta noviembre. Uno C. Y después se repite. 2A, B y C, 3A, B y C y 4A, B y C. Entonces voy a seleccionar estos tres y voy a hacer autollenado. A ver si lo toma. No, en este caso me está cambiando solamente la primera. Así que bueno, lamentablemente hay que hacerlo manualmente. A, B, C. A, B, C. Ahí el 4. Y acá vamos a colocar los valores correspondientes de cada uno de los meses. No me preocupo por los ceros, porque esos son decimales, ya que si yo los escribo, al apretar Enter, Excel automáticamente los saca, los elimina. Entonces yo lo que tengo que hacer después es activar la opción de estilos millares. Igualmente, cuando le coloquemos el formato correspondiente de dinero, el formato moneda, ese formato ya se va a encargar también de agregarle los decimales. Y este es el total, no lo voy a escribir porque en teoría si yo hago autosuma me tendría que dar ese valor. Ahí está. Vamos a darle formato. Vamos a la lista y vamos a decirle formato moneda, español, Argentina. Y ahí vemos que le agregó el símbolo peso y los decimales correspondientes. Vamos a seleccionar todo esto, combinar y centrar. Y vamos a hacerle un borde a todo completo. Dos decimales y acá también dos decimales. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos pide. Ya el diseño ya está armadito. Me dice que, voy a acercar porque no veo, los importes se calcularán tomando el valor del mes anterior, incrementando el porcentaje del mes actual, del mes a calcular. Entonces, acá en este caso yo tengo que calcular enero. Por lo tanto, voy a tomar el valor del mes anterior, que sería diciembre, pero le hago el incremento según el mes en el que me encuentro ahora. Entonces, en este caso, tomo el valor de diciembre, pero el incremento uso el que corresponde de enero. Lo que hacíamos era lo siguiente. A este valor, si yo quería incrementarle, tenía dos opciones de fórmula. Podía poner el más, y a este valor luego lo multiplicamos por el porcentaje. Y obviamente lo bloqueamos. Esta era una opción. La segunda opción para hacer incrementos, seleccionamos la celda por, abrimos paréntesis, 1 más el porcentaje que se encuentra arriba. Esa era la otra opción para poder hacer incrementos. Recuerden que ustedes elegían después cuál querían utilizar, ya sea una o la otra. Como esta celdita está bloqueada, tranquilamente puede ser autollenado hacia abajo. Ahora, estoy en febrero, así que tengo que tomar el valor del mes anterior, que es el de enero, pero incrementándole el porcentaje que figura arriba.
Tomo el valor de enero, vuelvo a seleccionarlo y le hago el incremento del 8%. Y Enter. Si el autollenado me quedó a mitad de camino, no importa. Voy a la última celda y le hago autollenado. Voy a hacer doble clic, así se hace el autollenado más rápido. Este valor por uno más. Después es repetir la misma fórmula. También lo que podría hacer es solamente los primeros de cada uno de los meses siguientes y después, una vez que ya tengo todos, puedo hacer autollenado a todos completos. Mes anterior. Mes anterior. Una vez que ya lo tengo, autollenado, marco todos, doble clic y ahí ya se hizo el autollenado de todos los valores completos. Ahora en el total, yo ya tengo la suma de la primera columna, así que voy a hacer autollenado hacia el costado. De esta manera ya tengo la recaudación. Después calcular los totales, ya está listo. Realizar 4 gráficos diferentes mostrando los alquileres de los meses de febrero, abril, junio y agosto. Y me dice mostrando los alquileres, por lo tanto tengo que seleccionar la columna correspondiente al nombre del departamento y después con la tecla control seleccionar el mes que quiero mostrar. Por ejemplo, primero me pide febrero. Me voy a insertar. Voy a elegir acá en gráficos. Este que tiene distintos colorcitos. Aceptar. Y ahí ya tengo un gráfico. Y le voy a poner como título recaudación mes de febrero. Acá aparece febrero, pero está demasiado pequeñito el dato. Entonces prefiero ponerle un título para que se vea bien de qué es esta información. El siguiente era abril. Así vamos a abril, lo mismo. Insertar. Me voy a los gráficos. Y voy a elegir uno en 3D. Este está aquí. Recaudación, mes de abril. Junio. Y de barras,
Voy a elegir este. Y ahora agosto. En las opciones de gráficos recomendados tengo distintos. Incluso puedo elegir este si quiero. Y acá tengo los gráficos circulares. En este caso los gráficos circulares no me hizo ninguna, no aparecen en las recomendaciones, ya que si me lo muestra así, yo no puedo ver, como en este caso, en detalle cada uno de los departamentos y sus valores. Solamente puedo adivinar y decir, bueno, este que es el celeste, que pertenece al departamento 2B, sería el que tiene el valor más pequeño, nada más, pero después el resto no lo puedo comparar. Entonces, por ese motivo, según la información que estaba, Excel no me recomendó el gráfico de circular. Entonces me dice, te va a servir el de columnas, este de barras, o el que es tipo embudo. Voy a elegir este, ya que me lo recomendó Excel. Recaudación, mes de agosto. Bien. Yo acá tengo los gráficos mezclados junto con la planilla de Excel, pero capaz que me convendría tener una hoja aparte llamada gráficos y ahí tener todos los gráficos. Entonces, para poder moverlos, voy a hacer un clic en el gráfico, me voy al diseño del gráfico, mover, y le digo lo quiero como objeto. Acá despliego la lista y ya tengo la hojita que acabo de crear. Y automáticamente va para allá. Lo mismo con cada uno. Vamos a moverlo. Ahí estarían los gráficos. Si yo los gráficos quiero colocarlos para que se vean mejor, si yo al momento de moverlos mantengo el presionado la tecla Alt, vemos que los gráficos se quedan pegados a los bordes de las celdas. De esta manera decimos, bueno, quiero que quede ahí pegadito. Lo mismo el tamaño, cuando yo le voy cambiando el tamaño, cuando lo voy estirando, puedo darle una distancia X. Pero si yo mantengo presionada la tecla Alt, puedo hacer que se peguen a las celdas. Voy a hacer lo mismo acá. Voy a colocarlo y quiero que queden todos del mismo tamaño. Y ahí se ve un poco más prolijo. Bueno, no nos pedía más nada. Con este ejercicio, ¿alguna duda con respecto a los gráficos, los porcentajes? No. Muy bien, muy bien. Bueno, acá ya me dice integrador número 5. Y ya llegué al final. Vamos un chiquitín para abajo. Este lo voy a cerrar. Bueno, yo no lo voy a guardar, pero ustedes sí guárdenlo. Y acá tengo por un lado fecha actual. Después número de vendedor.
apellido y nombre, ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo, y comisión. Para que las celdas queden, los textos uno debajo del otro, lo que hacíamos era aplicarle un ajuste con este botoncito. Y después cambiamos la alineación. Apellido y nombre, por ejemplo, en este caso puedo estirarlo para que entre mejor. Esto lo puedo checar un poquito. Por ejemplo, acá, porcentaje de comisión tiene una separación entre lo que es el símbolo de porcentaje y la comisión. Si yo lo dejo todo amontonado, al momento de achicarlo, me achica todo junto, porque lo toma como una sola palabra. En cambio, si hay una separación, lo toma como caracteres diferentes. Entonces, cuando le achique la palabra comisión, automáticamente va a ir abajo. Vamos a colocar los valores. Recuerden el caso de los miles, esta coma o el punto que va al inicio no la colocamos nosotros. Al momento de darle después el formato moneda, se coloca ese puntito o esa coma. Si yo quiero poner 3000, pongo 3 y le sigue el 500. Si yo, por ejemplo, acá le pongo en 3800, pongo 3800, ahí sería 3,800, no 3000. El total vendido y la comisión también va a ser dinero, así que ya desde un inicio le podría dar el formato. Y se voy a trabajar con plata, así que ya le asigno el formato correspondiente. Vamos a hacerle diseño. Este ocupa 2 columnas. Después sacar las estadísticas. Acá voy a desplegar la lista en vez de poner combinar y centrar. Si yo pongo combinar y centrar, todas estas celdas se convierten en una sola y el texto lo voy a ubicar justo en el medio. Yo en este caso quiero que las combine, pero quiero que el texto siga en la misma posición que estaba antes, o sea, la alineación a la izquierda. Por lo tanto, de la lista desplegable, elegimos la opción solo combinar celdas. Entonces, no centra el contenido, solamente las combina. Combina celdas. Una vez que tengo hecho un formato, puedo copiar este formato y pegarlo en las otras celdas. Automáticamente ya lo reconoce. Bien, una vez que ya está el diseño armado, me dice calcular la suma de lo vendido cada mes. Por lo tanto, en cada mes tenemos acá los totales. Voy a marcar todo y autosuma. Recuerden que si aparecían estos símbolos numerales,
Cuando yo posiciono el cursor sin hacer clic ni nada, solamente me coloco acá. A ver, vamos a hacer un clic. Como yo no lo escribí, voy a checarlo más. Si yo hubiera escrito el número directamente en la celda, ahí me lo muestra. Como acá hay una fórmula, acá me lo está mostrando. Bueno, en los otros no, pero a ver, ahora sí. Y esta no. Bueno, no importa. Si aparecían los numerales, eso significaba que las columnas eran demasiado pequeñas, así que había que expandirlas para que el número entre sin problemas. Sumar las ventas de cada vendedor, o sea, la recaudación de cada uno de los vendedores. Lo mismo, marco todo, más las celdas vacías y presiono autosuma. Calcular el porcentaje de comisión, que será un 5% del total de ventas. Entonces acá vamos a ponerle del total vendido, calculamos el 5%. Entonces, no me pide hacer un incremento, o sea, no me pide sumarlo, tampoco me pide hacer un descuento, o sea, no me pide restarlo. Me dice calcularlo, nada más. Cuando tenemos que hacer un cálculo, es una multiplicación sencilla. El 5% no lo tengo en ningún lado, así que lo que voy a hacer antes de continuar es poner acá 5%. Así que ahora a esto le voy a calcular el 5%, esto por 5%, y bloqueo la celda. Me faltó esta suma, así. Después me dice calcular el promedio de las comisiones, el importe máximo y el mínimo. Vamos por partes. Me posiciono donde quiero el resultado, busco la función promedio y selecciono las comisiones. Acá, estos valores, estos 3 datitos que serían las comisiones. Venta máxima del trimestre. Ahí me está hablando de lo que serían estos valores, que puede ser el total vendido. Pero como me habla del trimestre, entonces sí o sí tengo que marcar los valores correspondientes al trimestre, que pueden ser los totales. Como es el máximo de estos 3, averiguo cuál es el más alto. Y por lo mismo con el mínimo. Solamente estos 3 que están acá abajo. Calcular en forma automática la cantidad de vendedores. Y recordemos que si yo quiero seleccionar las celdas que tienen números, entonces ahí utilizo la función contar números, ya que esta función contaba celdas que contenían números. Solamente. Si yo con esta misma función selecciono los textos, al apretar Enter me devuelve 0. Vamos a usar la función contar a. Esa la tenemos que escribir porque no está en la lista desplegable. Esta función me permitía contar no solamente celdas con números, ahí me devuelve 3, sino que además lo que hacía era contarme las celdas con texto. Ya que la diferencia que había entre estas dos funciones era que la función contar cuenta celdas que contienen números. La función contara cuenta celdas que tienen información dentro, ya sea un texto o ya sea un número. En este caso, como tengo varias opciones,
y tengo el número de vendedor, entonces por ese motivo usé contar, perdón. Pero si no, hubiera usado contar y es lo mismo. Me devuelve el mismo resultado. Y al final de todo, ingresar la fecha actual en el formato de día, mes y año. Podemos escribir la fecha directamente o utilizar la función hoy. En este caso, dice fecha actual. Así que voy a poner la fecha de hoy. Para el formato que me pide, día, mes y año, desde acá podemos acceder desde el cuadro de diálogo, formato de celdas, haciendo un clic en número, o yendo a la lista desplegable, más formatos de número, y ahí accedo al mismo lugar. Acá las opciones de fecha nos da varios formatos, que son los que vienen predefinidos dentro de Excel. Pero si yo me voy a personalizada, ahí podemos ver más en detalle la información. Este que me pedía la planilla de... ¿Dónde lo tengo? Acá. El que me pedía la planilla de Excel es el que ya viene predefinido, que me muestra el día, el mes y el año. Si yo elijo otro distinto, por ejemplo acá dice día, mes y año, pero está separado por un guión y tiene 3M y 2A. Entonces acá me dice que como tiene 3M, entonces coloca Jun. En vez de junio, Jun. Y el año, en vez de estar 2022, solo coloca la última cifra, que es 22. Si elijo la primera opción que dice acá, día y mes, y acá tenemos mes y año. En este caso, por defecto, en caso de no lo tengamos, desde acá podemos hacer las modificaciones. Tenemos que ir a la lista, podemos ir a la lista desplegable, más formatos de números, y desde personalizada, ahí lo seleccionamos. A ver, esto lo voy a cerrar. A ver si nos pide algo más. No, no nos pide nada más. Bueno, hasta este ejercicio, que es el último, ¿hay alguna duda? Había dos tipos de maneras de poner fecha. La fecha actual, una pone la fecha del día y Sí. después y la otra, ¿qué otro tipo de fecha que iba cambiando? ¿Cómo era eso? Sería, si vos, por ejemplo, querés armar una planilla y querés que la fecha se vaya actualizando, hoy dice 11 de junio, y si lo abro mañana y quiero que diga 12 de junio, tenemos que utilizar la función hoy. Abrimos y cerramos el paréntesis. Esta función se actualiza constantemente. En cambio, si yo quiero que esté la fecha fija sin que se mueva, puedo colocarla manualmente o puedo usar la función fecha. Y escribimos, lo único que hay que prestar atención en la estructura que tiene. Primero el año, punto y coma, después el mes, punto y coma, y por último el día. Entonces tendré que poner 2022, punto y coma, de junio, punto y coma, y el día es el 11. Entonces, si yo este mismo documento lo abro mañana, acá me va a aparecer actualizada. Se actualiza diariamente. Y en este caso, con estas opciones, queda fija. Voy a hacer un espacio acá adentro. Ahí está. Entonces, si la fecha quiero que se actualice, uso la función hoy. Y si quiero que la fecha quede fija,
la escribo manualmente o si no, utilizo la función fecha. Están las tres opciones. Todo depende de después en el enunciado o cómo yo quiera representar las fechas. Ok. Bueno, de todo lo que vimos hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Algo que quieras consultar? No, ahora no. No, perfecto. Muy bien. Entonces acá, vamos a ir aquí, repasos. Tenemos por un lado el PDF con las consignas y por el otro lado tenemos el texto ya escrito. Lo primero que nos pide en este ejercicio es hacerle algunos cambios con respecto a lo que es el formato del texto. Entonces me dice al título, lo que Internet ofrece, aplique letra capital con un tamaño de 16. Letra Arial, perdón. Letra Arial, tamaño 16. Alineación centrada, negrita y cursiva. Color verde. Subrayado doble de color rojo. Acá yo puedo hacer el subrayado y desde acá mismo también puedo definir el color de ese subrayado. Activo el efecto mayúsculas. Me voy acá en los efectos y activo mayúscula. Me voy a quedar acá mismo en este cuadro porque además me dice un espacio de tipo expandido. Recordemos que ese tipo de cambios lo que me permitían a mí era ver los caracteres más separados. Desde la ficha avanzado, donde dice espaciado, en vez de ser normal, activamos expandido. No me especifica cuánto más expandido lo queremos, así que eso lo podemos definir nosotros manualmente. Podemos dejarle el valor que viene por defecto, que es 1, o agregar un poco más. Después me dice el subtítulo, correo electrónico, deberá tener el tipo de letra Comic Sans, tamaño 14, color azul, azul oscuro, con efecto sombra y tachado. Así me voy acá a los efectos, regreso a la pestaña fuente y activo sombra y tachado. Efecto negrita, alineación a la izquierda, que ya está por defecto. Una vez hecho esto, intente copiar dicho formato a los otros subtítulos. Entonces, lo que pude haber hecho yo desde un inicio es con la tecla control seleccionar todos los subtítulos correspondientes. En este caso, como no lo hice, me quedó el formato aplicado solamente en el primer subtítulo. Así que voy a hacer un clic para seleccionarlo y desde el grupo portapapeles utilizo el pincel de copiar formato. Hago doble clic y selecciono el área donde quiero pegar este formato. Después, para salir de esta herramienta, presionamos escape. Luego me dice, los párrafos deberán tener letra book antigua con un tamaño 12, así que vamos por partes. Los párrafos, acá marco un párrafo y con la tecla control presionada selecciono los otros bloques de párrafo. Book antigua, tamaño 12, violeta. Book antigua, violeta. Acción cuantificada, sangría de primera línea y un interlineado de 1,5.
Me voy acá en párrafo, interlineado de 1,5, hay uno que se llama Q1,5, o sea, no es que van a poner el valor acá. Y me pedía también sangría de primera línea. Sangre de primera línea. No me pide un valor específico, así que puedo dejar el que viene por defecto dentro de Word. Después, casi al final de todo, me pide cambiar la configuración de la hoja. Me dice, la página deberá configurarse con los siguientes datos. Así que me voy a ir a disposición, márgenes, de acá me fijo a ver si alguno de estos cumple con este requisito, pero no hay ninguno que tenga los valores que me dice. Por ejemplo, acá tengo izquierdo y derecho 3 centímetros, pero no son los valores que necesito. Así que me voy a ir a márgenes personalizados y coloco acá adentro los valores que requiero. Superior es de 3 centímetros. No se preocupen por escribir nuevamente centímetros, podemos dejarle el número. Inferior 3 centímetros. Izquierdo 2,5. No, el derecho 2,5. Y el izquierdo 4 centímetros. Después me especifica que la encuadernación, o sea, este valor que está acá es de 1 centímetro. Lo dejamos tal cual como figura acá. Dentro de la estructura de la pestaña de papel, me dice que el tamaño de la hoja va a ser carta, que es la que ya viene activada por defecto. Entonces acá me hace la aclaración, ya que si no tenemos la palabra carta, buscamos a ver si aparece la palabra letter. Luego, la orientación del papel va a estar en vertical y aceptamos. Entonces, de esta forma, el documento, vamos a ponerlo, porque no se pasó a horizontal. Ahora sí. Ahí está. Entonces ahora, el documento quedó dividido en 2 páginas. Esto tiene que ver mucho con el tema de los márgenes, ya que del margen superior me está ocupando 3 centímetros. Y después el margen inferior creo que eran 3 centímetros también. Entonces es demasiado el espacio que hay entre el encabezado, la sección superior y la sección inferior. Entonces, lo que tendría que hacer yo es, si quiero que esto suba y no me quede colgadas las 2 oraciones en una hoja nueva, puedo cambiar un poquito el valor de los márgenes. Entonces, en vez de ser 3, capaz que digo, bueno, va a ser 2,5 en la parte superior y 2,5 en la parte inferior. Y acepto. Entonces ahí, al haber disminuido el valor de los márgenes, entonces el texto entró sin ningún inconveniente. Esta era la oración que me había quedado afuera. Después, por último, tenemos que guardar este ejercicio en nuestra carpetita. ¿Alguna duda ahora con Word? ¿Algo que haya quedado pendiente? No. Muy bene. Ahí. Bueno, este se guarda y después se entrega. Y después el segundo integrador. Mira, este parece un poquito más extenso, pero más o menos nada más. Vamos a abrir el segundo integrador.
me dice que el primer paso va a ser corregir los errores utilizando la herramienta de ortografía y gramática. Así que nos vamos a revisar ortografía y gramática. Y ahí revisamos. Vamos a hacerlo más grande para poder verlo. Acá estos nombres están en inglés, así que los vamos a omitir. Cada vez que aparezca esta palabra, la omito. Lo mismo acá. Este podría agregarlo al diccionario. Si yo de repente estoy trabajando mucho para alguna empresa de edición gráfica, entonces esta palabra me convendría tenerla guardada en el diccionario para que no me la detecte como un error. En este caso lo voy a omitir. Acá me está señalando que hay un espacio en blanco de más. Entonces hago un clic para que haga el cambio. Esta palabra está en inglés. Omitir. Omitir, ¿no? Acá hay un espacio en blanco de más. Omitir. Omitir. Revisión ortográfica y gramatical completada. Acá también me pide cambiar algunos valores. Vamos a disposición, márgenes personalizados. Me dice margen superior 5 centímetros, o sea, bastante. Margen inferior de 3. Derecho 2,5 y el izquierdo 2,5 también. Encuadernación 0. Tamaño de la hoja, legal u oficio. Eso en caso que aparezca la palabra oficio o en caso que aparezca solo la palabra legal. Y después la orientación del papel la dejamos por defecto en vertical. Luego me dice, punto número 4, al título principal deberá aplicarle letra Comic Sans, tamaño 20, alineación centrada, un color rojo oscuro, efecto sombra, y acá, si yo me voy al cuadro de diálogo fuente, veo que la opción de sombra no me aparece. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar el botoncito de efectos de texto. Y ahí tengo sombra. Y voy a aplicar la sombra esta que es la que viene por defecto. Mayúscula. Subrayado, punteado del mismo color. O sea que le aplicamos el subrayado directamente. Sin cambiar el colorcito ni nada. Y después un espacio expandido de 2 puntos. Me voy avanzado, espaciado expandido, 2 puntos. Al subtítulo, sería la palabrita láser, cambiamos el tipo de letra, Arial Black, tamaño 16, color verde, subrayado ondeado, cursiva, y viñetas como se muestra en el trabajo terminado. Entonces, si yo me desplazo más hacia abajo, puedo ver el resultado terminado y acá vemos
la viñeta que tenemos que aplicarle a la palabra láser. Y después copiamos el formato en los siguientes subtítulos. Bien, vamos a buscarle esa viñeta. Acá me aparece, pero este tipo de viñeta. Así que voy a definir una viñeta nueva. Símbolo. Y de la lista desplegable buscamos Wingding. Y acá tenemos la tilde. Aceptamos y ya estaría. Copiamos este formato, voy a hacer un clic en copiar formato y lo voy a colocar acá en chorro de tinta. Ya que el otro subtítulo tiene otro formato distinto. Luego separe al mismo de los párrafos con Enter. Entonces acá aprieto Enter para que quede un poco más separado. Borro la viñeta. El texto del primer subtítulo deberá tener letra book antigua. O sea, el primer bloque. Book antigua. Tamaño 14. Azul. Alineación justificada. Cursiva. Sangría de primera línea en 2 centímetros. Así que buscamos primera línea y le colocamos el valor. También deberá estar dividido en 3 columnas. La primera más delgada que las restantes, con la línea entre ellas. Entonces vamos a ir a disposición, columnas, 3. Acá ya tengo las 3 columnas, pero me faltan más cosas. Tengo que ir acá abajo donde dice más columnas e indicarle primero que quiero una línea entre estas columnas. Y segundo, yo necesito que la primera sea un poco más angosta. Así que voy a disminuirle el ancho. Como las columnas dicen igual de ancho, cuando yo haga el cambio de una, automáticamente va a afectar el valor de las siguientes columnas. Voy a poner cancelar porque no me acuerdo el valor que estaba antes. Entonces acá lo que tengo que hacer es desactivar la opción columnas de igual ancho. Entonces de esa manera yo puedo solamente modificar el valor, ya sea del ancho o del espaciado, solamente de una columna. Vamos a hacer un poco más pequeña, no mucho, ahí está. 3,4. Entonces se queda un poquito más angosta y las otras dos más anchas. Y acá aparece ya la línea entre medio. El texto del segundo subtítulo tiene otra letra diferente. Fuente Times New Roman. Tamaño 14. El efecto Versales. Vamos acá en el cuadro de diálogo y en fuente el efecto Versalitas es este que se encuentra acá. Alineación justificada. Y acá el interlineado de 1,5. Recordemos que el interlineado podemos desplegar esta lista y acá tenemos la opción de 1,5. O si no, desde párrafo, en interlineado, buscamos el que se llama 1,5. Es lo mismo. Después me dice que este texto tenemos que dividirlo en 2 columnas de igual de ancho, pero va a haber un espacio entre ellas.
Así que vamos a disposición, columnas 2. El ancho es el mismo. Pero el espacio entre ellos es de 2,5. Así que vuelvo acá en columnas, más columnas, y acá en el espaciado 2,5. Entonces de esa manera queda un poco más de espacio entre las columnas. Una vez realizadas las columnas, aplique letra capital en texto en 2 líneas. Entonces voy a insertar letra capital. No puedo elegir directamente la opción en texto, ya que si hago eso, automáticamente me va a estar haciendo la letra capital en 3 renglones. Así que lo que vamos a hacer es opciones de letra capital y desde acá le indico que quiero 2 renglones. Y ahí recién acepto. Vamos acá. Inserte un salto de línea de manera que el texto del tercer título, incluido título, quede en otra página. Voy a buscarlo y acá. No voy a seleccionar nada, ya que si yo selecciono puede que se borre la información. Así que hacemos un clic al inicio nada más. Me voy a disposición y en la sección de saltos elegimos la opción página. Entonces de esa manera ya saltó el texto y se fue a otra página diferente. Ahora vamos a ver qué cambios nos pide. Luego aplique al título una letra Core New Core New, tamaño 16, un efecto de contorno. Si yo voy acá en los efectos, el contorno no aparece. Entonces tengo que ir a efectos de texto. Y ahí tenemos contorno. Y puedo elegir un contorno de un color que quiera. Vamos a ponerle violeta. Después me pide efecto mayúscula, negrita. El color de la fuente va a ser rojo. Subrayado, solo palabras. Estilo de subrayado, solo las palabras. Alineación centrada. Y sepárelo del texto que continúa. Acá ya tiene una pequeña separación, pero si yo quiero, puedo apretar Enter otra vez para separarlo. La apariencia final puede ser distinta. Acá, por ejemplo, me aparece de esta manera. Eso es porque en las versiones anteriores el efecto de contorno le generaba otra apariencia. Yo lo que tendría que hacer para que quede así sería cambiar el color del texto a blanco y ahí recién el contorno aplicarlo en color rojo. Bien, más o menos quedaría parecido. Excepto que el subrayado queda en color blanco, igual que el texto original. Volvemos para arriba.
Bien, ya lo tengo. La primera parte, color rojo subrayado. Listo. Ahora me dice, el primer párrafo, o sea, este bloquecito, de este último subtítulo, tendrá una sangría francesa de 1 centímetro. Me voy a las opciones de párrafo. En la sección del grupo de sangría, donde está la lista de especial, elijo francesa. Y acá le cambio el valor para que sea de 1 centímetro. Más una sangría derecha de 2 centímetros. Bueno, voy a regresar y acá en derecha pongo 2 centímetros. A ver qué más me pide, a ver si lo puedo hacer desde acá. Alineación justificada, eso sí lo puedo hacer. Arial 12, color fucsia. Interlineado doble, desde acá puedo acceder al interlineado doble. Acá también me pide espaciado posterior de 12 puntos. Espaciado posterior 12 puntos. Y lo que me faltaría es el tipo de letra. Una Arial común. Y fucsia. El último párrafo deberá tener letras sans serif. Tamaño 12. Espacio expandido. Voy al grupo fuente, avanzado, expandido. No me especifica un valor, así que por defecto le voy a dejar el que ya viene. Color naranja. Dividido en 4 columnas. Si desde acá no tengo la opción, porque obviamente tiene hasta 3 nada más, le escribimos acá, quiero 4 columnas. Vamos a ver terminado, a ver si falta algo más. No, ahí estaría. Muy bien, y ahí ya no me pide más nada. ¿Qué tal este último integrador? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Muy bien, perfecto. Bueno, de lo que es la parte de Excel, tendremos en el examen, van a estar incluidos las funciones de estadística. Después en Word veremos las opciones de formato básico, márgenes. En Windows, estructuras de carpetas. Y también en Excel van a estar incluidos los gráficos. Siempre que luego en el enunciado de Excel nos pida dar formato a la planilla, sería colocarle bordes, sombreado, para que quede más bonito, más presentable. Y también vamos a tener una parte de internet donde tendremos que buscar información. Y creo que nada más. De lo que, por lo menos de lo que es la parte práctica. Después, de lo que es la teoría, serán 5 preguntitas de cada uno de los temas. Por ejemplo, en el caso de Windows, algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿qué sería Windows? O, por ejemplo, diferencias entre copiar y cortar. Después, en el caso de Word, pueden ser preguntas con respecto a las sangrías o a los interlineados. En Excel algunas funciones y en Internet también una preguntita. Pueden ser entre 5 o 10 preguntas. Yo les voy a subir un documento de Word donde van a estar las preguntas y ustedes ese documento lo descargan
lo responden y eso después me lo envían por correo electrónico.